La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta segunda temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, indispensables para recorrer el camino. Soy Beatriz Chívar, encargada de vinculación con el medio, y junto a Luis Sánchez, encargado de comunicaciones de esta unidad, los vamos a acompañar en esta nueva Ruta de los Alimentos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Estamos contentos de este nuevo capítulo de La Ruta de los Alimentos, que ya es un clásico, esta es la segunda temporada, así que estamos, como decía, muy contentos para tratar un tema que tiene relevancia también en nuestra cultura y desarrollo investigativo, que para eso tenemos también invitados el día de hoy. Se trata de hongos comestibles de la selva valdiviana. En este capítulo nos acompañan Erika Briceño, académica del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. ¿Cómo estás, Erika? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Está también Osiel Muñoz, quien es académico del Instituto de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de nuestra facultad. Hola, ¿qué tal? Gusto estar acá. Bienvenido también. Y los acompañan estudiantes de pregrado y de posgrado de la facultad para abordar este tema. Vamos a saludar primero a Gerard Chávez, de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Un gusto, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Está también María Fernanda Garrido, de Agronomía. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Marcelo Villalobos, quien estudia en el Magíster de Ciencia de los Alimentos de nuestra facultad. Hola, muchas gracias por la consideración y por la invitación. Bienvenidos a todos y todas entonces, pero antes de entrar en el tema, ¿cierto? Nos gustaría que cada uno diga de dónde es, ¿cierto? Para saber y cuál es el tema de su investigación en este caso, porque sabemos que son tesistas. Entonces la idea es que un poco nos digan para conocerlos y para ver también, contextualizar el tema. Empezamos por... ¿Qué? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de La Serena. Me vine el 2019 a estudiar a esta linda ciudad, la cual me acogió muy bien. Ahora estoy siendo parte de un gran equipo, el cual se dedica a la investigación de hongos comestibles del sur de Chile. Mi tema en particular es estudiar la bioaccesibilidad del changle bajo 3 efectos de secado: el secado convectivo, secado microondas al vacío y la liofilización. Estamos viendo el potencial que tienen estos métodos de secado para conservar los polifenoles, los cuales son antioxidantes muy importantes para la dieta de todos y todas las chilenas. Qué interesante. Sí, y Marcelo, cuéntanos. Yo estoy trabajando en mi tesis de magíster con 2 hongos, con el digüeñe y con el hongo ostra. El digüeñe es un hongo silvestre de la selva chilena, y el hongo ostra es un hongo comercial, y estoy evaluando tratamientos de secado sobre el contenido fenólico total y capacidad antioxidante. Además de, gracias también al apoyo del profesor, evaluando la presencia, el contenido de una molécula que solamente se encuentra en hongos comestibles, que se trata de una molécula antioxidante también. Y lo interesante de los tratamientos de secado que estamos aplicando en la tesis es que incluimos microondas al vacío, que es una técnica o un método de secado nuevo, innovador, versus otros métodos de secado como el método convectivo o el método de liofilización, y también por el secado del sol, que es un método tradicional. Así que estamos en eso, en la evaluación, y afortunadamente ya me encuentro en la etapa de redacción de mi tesis, ya están los resultados, así que esperamos que de eso salga una muy linda publicación. Eso esperamos. Sí. Así es. Y María Fernanda, cuéntanos de dónde eres y en qué estás trabajando específicamente en el tema. Bueno, yo soy de Pucón. Me vinculé al proyecto de hongos comestibles del profesor Osiel. Estudio agronomía, entonces mi tesis la desarrollé con él en Ingeniería en Alimentos. Y también trabajo con hongos silvestres comestibles de la selva valdiviana, como es el digüeñe y el loyo. Y mi tesis trató de los efectos de secado convectivo y liofilizado
sobre compuestos bioactivos presentes en estos hongos. Súper interesante, pero bueno, ahora vamos un poco a conversar, ¿cierto? Y a aclarar, hablamos de hongos comestibles de la selva valdiviana y le vamos a preguntar a Erika, ¿cierto? Primero, ¿qué son los hongos? Porque hablamos todo, hay una investigación, ¿cierto? Salió el digüeño, el changle y otros hongos, entonces un poco aclararnos qué finalmente son los hongos. Bueno, los hongos son organismos, es un reino separado dentro de los organismos de la vida evolutiva y son organismos que su principal función es degradar, ¿ya? Y transformar la materia orgánica en distintas cosas, ¿ya? Si nos vamos como directamente a los hongos de la selva valdiviana, como el tema de hoy, podemos encontrar grandes grupos de hongos que se van a clasificar. Por ejemplo, tenemos los hongos parásitos, que son los que van a causar una enfermedad o que van a estar creciendo sobre organismos vivos. Los hongos saprófitos, que son los que degradan principalmente materia orgánica muerta y son los encargados que vamos a ver de generar la tierra de hoja o de ir destruyendo los árboles que se caen en el bosque. Y después tenemos los hongos micorrízicos, que tienen una relación simbiótica con los árboles, ya con especies específicas de algunos árboles del bosque nativo y que esos son, dentro de lo que uno ve como producción de hongos, son los que es mucho más difícil llegar a tener una producción artificial, ya porque necesita la conexión con su hospedero. Y cuando hablamos de hongos, ¿cuál es la función? Ya te he explicado alguna de ellas en este caso, pero hay masificado unos conceptos de hongos biocontroladores, hongos funcionales. ¿Cómo podríamos explicar esa parte? Bueno, estos hongos comestibles caen dentro de esos de hongos biofuncionales o que tienen compuestos, un poco lo que han dicho los chicos, de algunos antioxidantes, compuestos dentro de su pared celular que nos va a permitir, por ejemplo, bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de azúcar en la sangre. Y bueno, eso es como parte de los alimentos que todos nos aportan en algo. Estos son alimentos muy completos, tienen todos los aminoácidos esenciales para nosotros, entonces son bastante útiles en poder reemplazar incluso la carne para la gente que no come carne. Y los otros, bueno, hablabas tú también de los hongos biocontroladores, ese otro grupo de hongos que tiene estas características de poder controlar otros microorganismos. Y ahí entra todo lo que es el control biológico para las enfermedades de las plantas y hay todo un tema también, pero como un poco separado de lo que puede ser en los hongos comestibles. Ya eso ahí lo vamos a ocupar para generar medidas de control integrado, podríamos decir, para la agricultura y para otras cosas. Buen punto, justamente eso últimamente ha crecido mucho el cambio de alimentación, ¿cierto? Basado en plantas, ¿ya? Y dentro de la alimentación que utilizan ahora los veganos, los vegetarianos, está el consumo de hongos. Y le quería preguntar a Osiel, desde un punto de vista nutricional, ¿es efectivo reemplazar la proteína animal con la proteína, en este caso, de los hongos, que aportan los hongos? Voy a ser digamos, políticamente correcto. ¿Ya? Hay que contextualizar. Hay que poner los números en la mesa para comparar bien. Claro, es muy bonito decir esto sí son posibles fuentes de proteínas, etc. Pero un hongo tiene un 90% de humedad. Un trozo de carne tiene alrededor de un 60% de humedad. Un hongo tiene entre un 2 a un 4%, en el mejor de los casos, de proteína. La carne tiene alrededor de un 21% de proteína. La calidad de la proteína animal tiene un score de aminoácidos de alrededor de un 95%. Es decir, cumple el 95% de nuestras necesidades nutricionales. El score de una proteína de hongo tiene un score de 40%. Es decir, yo tendría que comer una cantidad muy grande de hongos, ¿ya?, para poder alcanzar el nivel de necesidades, de cubrir las necesidades nutricionales que cubre una proteína.
No quiero decir que la proteína del hongo sea mala, Claro. sino que el contenido es muy bajo. Entonces, por ese lado, comparar carne con hongo no es adecuado. Pero el hongo tiene otras gracias. Como decía Erika, tiene un montón de otros compuestos o metabolitos secundarios que cumplen otras funciones. Por ejemplo, los beta-glucanos, que son componentes que no son degradables, pero que tienen efectos inmunológicos, tienen efectos que aumentan la actividad del sistema digestivo, tienen unas capacidades importantes. También los compuestos fenólicos que los chicos están estudiando también tienen sus actividades, cosas que la carne no tiene. Entonces, no es que nosotros no queramos comer hongos o comer carne, sino que comamos hongos con carne. Equilibrado. Como todos dicen los nutricionistas, es importante la parte equilibrada, porque lo que aporta un alimento no lo aporta el otro, pero sí se complementan. Entonces, esa sería la receta que creo que todo el mundo debiese tener en cuenta. ¿Y hay también alguna diferencia entre comer hongos frescos, hongos procesados, y cuáles son los procesos que se pueden aplicar a los hongos para su conservación y posterior consumo? Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que los hongos, debido a su alto contenido de humedad, son muy perecibles. Los alimentos con mucha humedad se descomponen muy rápido. Entonces, por lo mismo, los chicos todos ustedes están vinculados con procesos de conservación. ¿Cuáles? Secado convectivo, liofilizado, secado al vacío asistido por microondas, etc. Entonces, la idea es bajar el contenido de humedad para conservar el alimento. Pero, una vez que yo quiero consumir ese hongo, tengo que hacer el proceso inverso. Tengo que humedecerlo para poder tener un hongo que sea organolépticamente asequible. ¿Ya? Si bien algunos hongos yo los puedo consumir frescos o cocinados, va a depender de qué procesos vamos a tener. Ahora, los chicos están haciendo algo muy interesante. Están comparando hongos frescos, ya sus componentes, con hongos procesados. Porque no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con estos compuestos fenólicos. Estos compuestos, o los beta-glucanos, o la ergotianeína, o el ergosterol, ¿qué pasa con ellos cuando son procesados para la conservación? ¿Siguen igual? ¿Reaccionan dentro de su matriz compleja? ¿O son eliminados? No lo sabemos. Entonces, la idea es que ellos están haciendo esa parte. Y otra cosa muy interesante, que es dentro de las tesis, cuando uno consume un hongo, ¿ya? Nosotros en el laboratorio somos capaces de extraer estos compuestos bioactivos, que vemos que tienen actividad biológica, que tienen, una función antioxidante, pero nuestro organismo es capaz de hacer esa misma extracción de estos compuestos, y una vez que extrae estos compuestos es capaz de liberarlos de esa matriz, ¿ya? Y eso es lo que está respondiendo, por ejemplo, la tesis de Girard, que es hacer la bioaccesibilidad. Es decir, va a tomar un hongo, lo va a poner en una simulación de digestión gástrica, ¿ya? Donde va a simular boca, estómago, intestino, con todas sus partes, el duodeno, yeyuno, ilion, y vamos a ir viendo qué está pasando durante todo el proceso de digestión. Estos compuestos bioactivos, ¿se liberan de esta matriz de hongo o quedan ahí pegados? No lo sabemos. Así que esperamos que Gerald termine su tesis para que nos conteste. Sí, a propósito de eso, aprovechar al tiro a Gerald para que nos cuente un poquito más detalle de la tesis que tú nos estás comentando. A propósito de la forma de secado que estás usando y el trabajo, algunos resultados tal vez que nos puedas adelantar. Bueno, sí, con el profesor Ociel gestionamos la materia prima, se extrajo de la fluvial, me parece que hubo un contacto, nos pasaron bastante changle. Ahí tuvimos un proceso de limpieza en un comienzo para posteriormente empezar a realizar los secados, viendo las curvas de secado para ver la cinética de cada hongo, porque todos son diferentes, los secados no responden de una manera igual a todas las matrices alimentarias, para ver el óptimo. Luego de eso empezamos a realizar análisis del componente en fresco para ver las cantidades de polifenoles que tiene en fresco, y para posteriormente realizar los mismos análisis pero en la matriz ya seca,
bajo distintas potencias también de cada secado. En el microondas al vacío trabajamos 3 potencias, en el secado convectivo también trabajamos 3 temperaturas distintas, y en el liofilizado solamente es una. Y bueno, a esta altura nosotros vamos a comenzar a partir las digestiones, como decía el profesor, y esta digestión va a ser de la matriz seca para poder ver la fracción que se libera en las distintas etapas de la digestión. Aún no hemos tenido esos resultados porque van a ser posteriores, pero vamos bien encaminados y gracias a Dios tenemos una gran idea de que estos polifenoles se van a liberar de la matriz y pueden ser de gran ayuda para las personas, ya que los antioxidantes ayudan mucho con el tema de los radicales libres. Que es un tema no menor también a propósito de la salud humana, sí, y de los procesos que el propio cuerpo va desarrollando en la medida que se va alimentando, otros temas. Estamos conversando en la ruta de los alimentos, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, indispensable para recorrer el camino. El tema de hoy tiene que ver con hongos comestibles de la selva valdiviana, y para ello están nuestros invitados el día de hoy, la doctora Erika Briceño, el doctor Ociel Muñoz, los estudiantes de pregrado, Gerard Chávez de Ingeniería en Alimentos, María Fernanda Garrido de Agronomía, y del Magíster en Ciencias de los Alimentos nos acompaña también Marcelo Villalobos. Exactamente, hongos comestibles de la selva valdiviana. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿son todos los hongos comestibles? ¿Qué nos puede responder Erika? ¿Y en Chile hay alguna cifra más o menos de cuántos hay en total y cuántos de ellos se pueden comer? Bueno, la primera respuesta, no son todos comestibles, ¿ya? Eso yo creo que lo podemos decir claramente. Acá en Chile se conocen alrededor de 30 y 40 hongos comestibles, ¿ya? Que son los más comunes, los que están correctamente clasificados como comestibles, y el resto, bueno, hay que dejarlos ahí, hay que admirarlos, pero no. Dentro de cifra total no tenemos. Hay muchos hongos que están presentes en Chile, hay muchos que no están identificados todavía, así que hay que dar investigación para rato. Pero sí. Lo que yo podría decir es que uno tiene que aprender a diferenciar cuáles son los comestibles, aprender a recolectarlos y también tener cautela, ¿ya? Sí. Siempre hay que consumirlos con cautela, con la forma correcta de cocinarlos, y eso va con un conocimiento y un aprendizaje que también tiene que realizar las personas antes de consumirlo. Sí, eso está, porque ahora está como de moda esto de ir al bosque, recolectar hongos, pero no se tiene ese conocimiento realmente de cuáles sí son comestibles y cuáles no, porque uno los ve bonitos, se entusiasma, y muchas veces hemos escuchado de gente que ha muerto por consumir hongos sin ese conocimiento. Y así, más o menos, ¿en qué nos podemos fijar o cuál es tu recomendación? ¿Cómo hay guías, hay cursos, hay como para identificar los hongos que sí se pueden comer? Sí, ahí diste un poco como un punto importante. No hay como datos así de todos los hongos café son comestibles o todos los hongos que crecen en suelo son comestibles. No hay datos así. Entonces va por un proceso de estudio, de aprendizaje, hay guías de hongos comestibles, pueden hacer salidas con expertos en la materia que van a ir identificando, y uno tiene que ir fijándose en detalle de la forma, del color, de cuál es el tipo de himenóforo o la parte reproductiva que tiene cada hongo, del color de las esporas, distintas características que nos puede ir diferenciando. Algunos son fácilmente reconocibles o diferenciables, y hay otros que son muy muy parecidos, sobre todo en ciertos estados, cuando son más jóvenes o cuando están más nuevitos, es muy difícil reconocerlo, y eso es lo que causa las muertes o las intoxicaciones de muchas personas. Incluso personas que lo han consumido durante años, ahora se podrían confundir porque se parecen. Ya se parecen, y basta de repente comer uno
para causar el daño hepático, el daño renal, las intoxicaciones a mayor escala y la muerte. Por eso se recomienda tener cautela en eso. Sí, cautela. Pasa también una cosa que antes los hongos comestibles nativos estaban asociados a ambientes muy característicos, ¿ya? Con la entrada de especies forestales, foráneas, plantaciones, etcétera, también entraron con ellos hongos que están asociados a esas especies. Y claro, primero estaban asociados solamente a las plantaciones forestales, pero se han ido cruzando un poco con las poblaciones nativas. Entonces ya no es decir, hoy si crece en el bosque asociado a Notophagus va a ser esta especie, sino que ahora se han metido algunas que son venenosas o que venían de otros países también al bosque nativo y han ido ganándole terreno a las especies nativas. Entonces ya es bastante más difícil distinguirlo y discriminar así nomás, así que hay que tener bastante cuidado. Se pueden diferenciar, pero hay que tener conocimiento de en qué fijarse para poder decir esto es un hongo tal especie y esta es otra. Claro. Sí, ya vamos a seguir con esa parte de esta conversación a propósito de la recolección y sobre todo de lo que significaría cultivar eventualmente los hongos de manera artificial. Pero yo quiero entrar un poco, volver a con los estudiantes para que nos cuenten también del proyecto que está, ya nos mencionaba al inicio, en este caso María Fernanda, el trabajo que está desarrollando o que desarrollaste, algún tipo de resultado que tú nos puedas comentar o del trabajo en sí mismo que tú llevaste a cabo. Mi trabajo de investigación consistió en cuantificar el contenido de polifenoles totales en los hongos silvestres, que como mencioné anteriormente es el loyo y el digüeño, y como resultados ambos hongos tienen contenido de polifenoles. Y el loyo destaca por sobre el digüeñe y el champiñón común, que también fue un hongo que evalué. Lo que yo creo que es una información importante, porque como mencionaba el profesor anteriormente de los hongos, hay poca información, y sobre todo de los hongos nativos en Chile, que es un área que poco a poco se ha ido estudiando. Entonces es importante porque aparte de que es algo que está en la dieta de la gente que es de acá, de la zona valdiviana, también siempre se ha consumido. El loyo es un hongo bastante conocido y cotizado en el comercio, al igual que el digüeñe. Y es muy interesante y destaco que son un alimento nutritivo, es lo que yo aprendí en mi tesis, y mejor aún que tengan polifenoles, que son estos compuestos que permiten que moléculas no se oxiden. María Fernanda Garrido, estudiante de agronomía, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en esta investigación? Uy. Tema sensible. Tema sensible. Ahí el profesor Eso no está se mirando. Como le da, eso no se pregunta. El profesor mira ahí. Omitan esa breve. Pasa palabra. Pasa la plata. Igual quiero mencionar que yo entré a un área que poco conocía, Claro. porque yo soy del área de la agronomía. Entonces para mí fue un desafío y me gustó mucho, me gustó harto entrar al área de ingeniería en alimentos, porque es otro mundo. Es como mucho de lo interno, de lo que pasa en nuestro organismo, lo que podemos aprovechar de los alimentos. Y bueno, aproximadamente un año y medio estuve en el proceso de tesis, sí. Y lo consultaba porque en el fondo era eso, el trabajo que tú haces desde la agronomía, la vinculación con el área de alimentos, en este caso dos institutos que también investigan desde puntos de vista diferentes, pero un mismo sujeto de investigación, que son los hongos. Sí. Entonces en este caso social, ahí me imagino que también una buena simbiosis el que se desarrolle este tipo de trabajo conjunto. Sí, esa ha sido la idea siempre de la facultad, tratar de que los institutos interactuemos con temas. Hacemos los esfuerzos. A veces se logra mejor, a veces se logra peor. Pero eso. Algunas cosas que quería decir. Por ejemplo, del digüeñe, que es un hongo parásito, es un hongo muy extraordinario, porque es
es el único hongo que tiene ácidos grasos omega 3. Todos los demás hongos que hemos estudiado no tienen ácidos grasos omega 3. Mira, qué interesante. También tiene un alto contenido de beta-glucanos, ¿ya? Eso que uno típico del digüeñe que uno conoce que es como babosito, ¿ya? Esos son beta-glucanos. Esos son compuestos que tienen actividad biológica, ¿ya? Y el digüeñe es especialmente alto en ellos. Supera a todos los demás hongos que hemos estudiado, ¿ya? Entonces es un hongo que hay que tenerlo ahí en vista. De Es nuestra selva importante. valdiviana, ¿cierto? Claro. Que más en periodo específico, donde se produce y se cosecha. Es que también ese es el problema. Por eso mismo tenemos que tener métodos de conservación. Porque si yo quiero consumirlo ahora, no lo Claro, encuentro. no se encuentra, claro. ¿Ya? Pero entonces hay que tener una época muy específica ya para poderlo recolectar y conservarlo. Entonces, esa es un poco la idea de este tema, de saber qué es lo que aportan esos hongos, cuando aparecen, una vez usarlo, cómo conservarlo, para tenerlo durante todo el año, si no queremos consumir. Sí, bueno, ahí queda un poco también de por qué es diferente, son filum diferentes. Ya, el digüeño es un ascomicete y los otros son todos bacidomicetes. Entonces tienen diferencias estructurales, que tiene que ver un poco con esta diferencia de concentraciones, de contenido, etc. Y claro, y la parte de conservación es importante, o sea, eso también lo abordamos en el proyecto FIC, que trabajamos con los hongos, la recolección y de los hongos del ANCO, en el cual también trabajamos una parte de conservación o de producción de alimentos con valor agregado, en el cual nos permita disfrutar de estos hongos Durante todo el año. Durante todo el año. Y bueno, también lo vemos nosotros como una parte comercial y de mejor ingreso para las familias que recolectan. Y vuelvo a la pregunta que había dejado pendiente. ¿Se puede cultivar artificialmente? Sí, hay algunos que se pueden cultivar, va a depender un poco de su rol ecológico, esto que hablaba yo al principio. Los hongos saprófitos, que son los que degradan materia orgánica muerta, son los más fáciles de cultivar. ¿Por qué? Porque podemos ponerle sustratos artificiales para que lo ocupen para generar su vacío acá, ¿ya? Pero hongos como el hoyo, como el changle, que son micorrízicos, o sea, necesita la planta para poder generar su desarrollo, es muy, muy difícil. La única especie que es efectivo en esto, en cultivarlo, son las trufas, ¿ya? Que se ha generado por el valor que tienen las trufas también de generar todo un sistema de plantas inoculadas y de huertos para producir trufas. Claro. ¿Ya? Pero porque, claro, tiene un alto valor de implementación, pero también tiene un alto valor de venta, ¿ya? Que no lo podríamos hacer quizás con los otros hongos. Claro. Y bueno, los digüeños son hongos parásitos, están enfermando. Sí podríamos inocular árboles para que se enfermen y generar digüeños. Pero quizás todavía, como dices tú, el valor, Eso es materia de otro valor, proyecto. claro. Eso sería otro proyecto. O sea, en realidad, cuando hablamos de flora nativa, bosque nativo, yo no quiero enfermar todo el bosque nativo. No, lógico, claro. Entonces, lo que hacemos es recolectar un poco lo que está, pero no vamos a ir a enfermar todos los árboles del bosque, porque finalmente son árboles que se van debilitando y se van muriendo. Entonces, ahí entran harto de ética y ver qué es lo que podemos hacer o no El manejo agronómico. con el manejo, más que manejo agronómico, manejo también de conservación de bosque y de otras cosas. Claro. Se integran muchas materias ahí en eso. Y también el trabajo que nos contaba Marcelo Villalobos, quien estudia el Magíster en Ciencia de los Alimentos, es interesante porque obviamente tiene que ver con un poco lo mismo que hemos ido conversando, pero va un paso más allá. Sí, espero. Y como bien dice la profesora Erika María Fernández, el profesor Ociel, por un lado el hongo es muy nutritivo, por el otro lado tiene un alto contenido de humedad, por ende es un alimento de muy alta perecibilidad y lamentablemente el consumo se remite a la zona de recolección. Entonces por eso es importante conservar. ¿Para qué? Para que una persona que vive en La Serena, por ejemplo, pueda probar o pueda comer o pueda tener acceso a este alimento nutritivo en cualquier otra época del año, por ejemplo. Y como decía también la profesora Erika, el comparar que son hongos de filos diferentes. Yo he visto en mi tesis que el hongo ostra se comporta de manera diferente
que el hongo digüeñe en los distintos tratamientos de secado. Por ejemplo, el hongo ostra le viene muy bien el secado por aire caliente, el secado convectivo. Al digüeñe le viene mejor el secado por microondas al vacío. El secado por microondas al vacío es un microondas que va, en el que se le incorporó una bomba de vacío, por lo tanto reduce el contenido de oxígeno dentro de la cámara, donde se dispersan heterogéneamente las microondas. Por lo tanto, no sé si lo dije, pero reduce el contenido de oxígeno, por lo tanto disminuye la temperatura de ebullición. Por lo tanto, tenemos un alimento que se seca en menos tiempo, versus las horas que podrían pasar de un alimento que se seca en secado convectivo, por ejemplo, o en condiciones de secado del sol, por ejemplo. Entonces, eso también se ve reflejado no solamente en la apariencia, sino que también hay una concordancia con lo que yo observo, o con lo que hemos observado junto al profesor, en el potencial antioxidante. Pareciera que el digüeñe le viene mejor incluso no solo en apariencia y en rehidratación, sino que en capacidad y en contenido fenólico total. Entonces, ya no estamos hablando de un comportamiento uniforme, sino que también depende de, como dijo Gerard delante, de la matriz que se está sometiendo al secado. Y delante, hace un ratito comenté que gracias al profesor pude incorporar en mi tesis una molécula, la ergotioneína, que el profesor le mencionó, y que también aprovecho de hacer una mención porque pude incluir esa molécula para detectarla en nuestro extracto, porque nosotros trabajamos con María Fernanda y con Gerard también en primera instancia él, con extractos, y yo aterrizo la idea de extracto, que es como prepararse un té, que uno disuelve el contenido del té, o sumerge la bolsa de té y la agita, y desprende lo que contiene la bolsa de té. Es una extracción también, pero nosotros utilizamos métodos y técnicas un poco más sofisticadas que solamente preparar un té. Entonces, con esos extractos, para evaluar la presencia o no de la molécula, y aquí aprovecho hacer la mención que gracias a la adjudicación de la beca, de la beca de la VITCA, pude conseguir el estándar, porque estamos hablando de que son insumos de alto costo, así que también el profesor lo fue aprobado. Entonces, la ergotioneína, que solamente está en hongo, es súper interesante observar o advertir que no está en el digüeño, por ejemplo, y es hongo, pero sí está en el ostra, y está en muy alta cantidad, y la ergotioneína es antioxidante muy potente, incluso a nivel mitocondrial. Entonces, ya no estamos planteando como los hongos como alimentos nutritivos, solamente en macromoléculas, sino que, como bien dijo el profesor Ociel, estamos hablando de micromoléculas o de micronutrientes, sino que estamos hablando de moléculas antioxidantes que podrían incluso ser inmunomoduladoras, por ejemplo. En esos momentos, o sea, en ese espectro estoy trabajando. A ver, ya. Polifenoles, contenido fenólico total, capacidad antioxidante y también el perfil de ácido fenólico y el contenido de ergotioneína, para plantear a los hongos como alimentos antioxidantes. Claro, como decíamos, hongos funcionales, tiene que ver con todo. Con toda esa. Las imágenes. ¿Y si entramos en la calidad organoléptica de los hongos? ¿Cómo? ¿Y si entramos en la calidad organoléptica de los hongos? ¿Son parecidos? ¿Se mantienen en estos procesos que están a propósito de los secados? En este momento, por lo menos, no hemos hecho análisis organoléptico. En este momento estamos tomando el hongo, destrozándolo, ¿ya? Y viendo qué es lo que contiene por dentro, ¿ya? Porque de la parte organoléptica se conoce que hay platos típicos que se preparan con esto. Entonces, nuestra función, nuestra idea es, si ya sabemos que estos hongos son comestibles, que la gente tiene buena aceptación, ya veamos qué es lo que aporta, aparte de tener una buena palatabilidad. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, buscar metabolitos secundarios que nos ayuden a tener, o sea, no comer hongos, sino comer salud. ¿Ya? Exacto. Dentro de otras tesis que se están generando, por ejemplo, estamos trabajando con Luis, que está haciendo también su tesis magíster, está trabajando con betaglucanos, está caracterizando los betaglucanos de los diferentes hongos y ver cuáles son las diferencias que tienen estos betaglucanos. Los betaglucanos son polisacáridos que no son digeribles, entonces son capaces de producir diferentes reacciones en nuestro organismo, o que se activan el sistema inmune, entre otras cosas, etc. ¿Ya? Entonces estamos haciendo esa parte de caracterización, estamos sabiendo qué son estas moléculas, ¿ya? Cómo funcionan, ¿ya? Para ver si tienen un efecto sobre la salud o tienen un efecto potencialmente de tipo, no sé,
algún otro efecto que podamos conocer después, o alguna otra tecnología que se podría aplicar. ¿Ya? O podemos pensar que estos betaglucanos pueden tener un efecto sobre otro hongo o modular otro microorganismo. ¿Ya? También estamos viendo en nuestra tesis con Claudia, estamos empezando a ver péptidos a partir de las proteínas que tienen los hongos. Estos hongos, cuando se ingieren, van a generar compuestos, péptidos. Y los péptidos generalmente también son componentes moduladores de la respuesta biológica. Por ejemplo, algunos son hipotensores, otros que producen, aumentan la facilidad o la adquisición de algún nutriente, etc. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que ver. También de efectos sobre bacterias, efectos sobre células. ¿Ya? Entonces nos queda todo ese mundo. Mucho todavía que recorrer. investigar, claro. Y cada hongo es un misterio. Sí, Así que imagínate. Hay harto desafío todavía. Claro. Y en relación, ¿tienen estadísticas un poco del consumo de hongos a nivel nacional? Me imagino que ha ido aumentando, o sea, así como estimando, porque incluso ahora último, no sé si recuerdan, se hizo una fiesta fungi aquí en la ciudad de Valdivia, donde se congregaron varias empresas también que producían hongos funcionales, todo esto que como que está de moda, ¿cierto? Cocina también con hongos. Entonces, ¿tienen alguna estimación? No sé si se conocen estadísticas del aumento de consumo. No, yo no tengo pero datos, yo creo que pero sí ha aumentado. ¿cierto? O sea, este mismo festival Fungi que habla, Claro. que el FungiFest, ya van muchas versiones, todos los años se está realizando y partieron muy chiquititos cada vez y más ahora grande. es una mega feria Sí. con muchos exponentes, hay muchas empresas que están trabajando. Y antes yo miraba un poco las primeras, era muy artesanal, todo. Entonces, claro, hay un aumento del trabajo que se está haciendo, pero personalmente no tengo estadísticas para Claro. decirte creció un tanto por ciento. Claro. Pero obviamente sí está creciendo. Está creciendo incluso la capacitación que tiene la gente, el conocimiento que tiene de los estudiantes y del público en general. Se interesan por saber más acerca de los hongos, no solamente comerlos, sino que Sí. también conocer, está toda la parte de admirar todas las formas también de los hongos y que pasa mucho aquí también porque tenemos el ambiente, los bosques para ir a hacer estas visitas micológicas y observaciones. Como veíamos aquí, por una parte, la profesora Erika se dedica a la observación, estudio de los hongos en su conjunto, un poco más bien del exterior. Y también Claro. con los trabajos con las comunidades. Y la producción. Y la producción. Sí. Y el profesor Ociel, por otra parte, está viendo el interior de los hongos. Que es lo que está, entonces hay dos mundos que confluyen en la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, que es importante que también la comunidad sepa que se está trabajando en esas líneas. ¿Y qué otras líneas se pueden ir en este trabajo de investigación a futuro? Erika Ociel. Bueno, hay hartas cosas. Nosotros estamos trabajando también haciendo algunas tesis, por ejemplo, en la recuperación de hongos comestibles de la selva valdiviana que son muy escasos. ¿Ya? Ahí tenemos los melena de león que son nativos, que el melena de león comercial se sabe que es un producto poderoso para todo lo que es el sistema neurológico humano, ¿ya? Para todas se dice que es una de las curas que hay para todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y otras cosas, te ayudan en toda esa parte. Entonces, también ahí nos preguntamos si nuestro melena de león tiene todas esas características y esas. Pero y como es tan escaso, también nosotros estamos trabajando en esta parte de tratar de producirlo artificialmente, ¿ya? Y eso, ahí hemos tenido avances, pero muy pequeñitos todavía, pero hay que ir buscando eso, o sea, cómo poder tener una mayor cantidad, no solamente extraer del bosque, sino que también tratar de multiplicarlos y poder obtener de ahí ya los estudios más profundos y ver si realmente tenemos también esta joyita ahí, un diamante en bruto que podemos ir sacando los frutos. Sí, yo pensaba que melena de león no existía en Chile. ¿Ya? Cuando fue una buena noticia,
porque el Echinacea es una de las moléculas que tiene efecto, como decía Erika, sobre el sistema nervioso central. Se piensa que en los papers que uno puede leer, estos compuestos que se extraen de melena de león son capaces de detener el Alzheimer y la demencia senil. Que si nos damos cuenta, las poblaciones chilenas, estamos todos, vamos para allá, soy el número 1, vemos que la población cada vez está más anciana. Y mientras más anciana, los problemas de tipo sistema nervioso central se van aumentando. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta y es una, como dice Erika, una mina de oro que está ahí. Hay que tratar de buscarla y sacarle el jugo. Así es. Estamos ya en el tiempo de lo que hemos transcurrido. Ha sido rápido este programa. Sí. De verdad que muy entretenido hablar de hongos comestibles de la selva valdiviana en este encuentro que tenemos periódicamente con nuestras académicas, académicos y, por supuesto, estudiantes del área de agronomía e ingeniería en alimentos y también de los programas de posgrado, como en este caso. ¿Vamos a hacer el cortito esto? Sí. Bueno, es un juego que no es muy original, pero igual lo incorporamos, que es vamos a decir el juego de la respuesta corta, para no decir que es el ping-pong. Pero es como de la respuesta corta, ¿cierto? Y vamos a hacer preguntas y se contesta con una sola respuesta, ¿cierto? Para que sea rápido. Y ya que estamos hablando de los hongos, ¿cierto? Vamos a empezar por acá. ¿Cuál es tu hongo comestible favorito? El changle. Changle. Bueno, a mí también. El hongo ostra. ¿Sí? ¿Sí? Yo no soy muy amigo del hongo, pero dentro de los pocos que me gustan, el digüeñe creo que fue bastante apetecible. Uy, que a mí me gustan todos los hongos. Pero alguno que me llama la atención. Me voy a quedar con el digüeñe igual. Con el digüeñe, mira. ¿Erika? A mí me gusta la callampa de pino, los suilus. Son medios parientes del loyo, Ya. pero yo me encuentro como son más pequeños, tenemos más concentrado el sabor, me gusta bastante, es intenso. ¿Y ese lo recolectas tú? Sí, se recolecta y es más abundante porque está en las plantaciones de pino. Ah, mira, qué interesante. Sí. Yo debo decir que conocí el hongo pimienta. Ah, Me sí, llamó la cuando atención. salimos. Y el hongo ajo, que Y el fue hongo ajo, muy sí. aromático. ¿Sí? Muy bueno. Ah, Sí. ¿Y el tuyo, Luis? Por eso. ¿Ese? Hablando, A mí me diciendo gusta que el me llamó la changle. atención porque yo, como digo, conocía, tampoco soy muy amigo de los hongos, pero me llamó la atención eso. A mí me gusta el changle, pero es increíble porque, contando, mi papá sabía siempre dónde había hongo changle. Nosotros buscamos ahora y no. Hay muy poco, sí. Sí, por eso es otra cosa también que uno debería ir resguardando un poco y creando conciencia de la recolección. Sí. Es algo muy cuidadoso. Esto es para nuestros estudiantes principalmente. No sé si persona, científico, científica o investigador o académico. Que los haya marcado, admiren o que sea un referente eso ahí. Sí, a ver. Chuta. No te sientas comprometido, puede ser cualquier persona. No, si tuviera que elegir a personas, mis padres, mi madre. Si tuviera que elegir a un científico, Albert Hoffman. Sí, porque gracias a él también pude comprender desde otro punto de vista los hongos. Y fue una linda coincidencia también cuando me reincorporé al magíster haber llegado al proyecto del profesor Ociel de hongos comestibles. Muy bonito. Igual que mi compañero, si fuera persona, mi madre, y un científico, Ronald Modra, que en paz descanse. Bueno, editor del Guardián de la Salud, mi mamá fanática de él, y yo por esa crianza que me dio mi madre, me decidí por estudiar ingeniería en alimentos. Qué bien. Qué bonito. Bueno, yo creo que admiro mucho a mi mamá, a mi abuela, y como científica, me voy por las mujeres del mundo de los hongos, que está Irene Mafucci, Vinelis Cortinarius, que así se tiene en Instagram, y la Fer Walum, Fernanda Campos, que también se dedica a los hongos y
bueno, estas 3 mujeres me han enseñado mucho sobre eso. Y para los profesores, hobby o pasatiempo. A mí me encanta la fotografía. Si bien no tengo mucho tiempo, trato siempre de andar sacando fotos, pero no fotos con el celular ahí, sino que tirarme de guata en el impacto, esperar el momento preciso para que se dé la opción de que aparezca la figura que yo quiero o lograr la imagen. A veces una imagen me puede durar media hora. Harta paciencia. No siempre se logra. A veces uno dice, esta es la foto, la tengo, y cuando uno la ve, sí, no está, pero uno hizo el intento y eso es la gracia. Hay que perseverar. Me encanta. Yo quisiera también aprovechar de la pregunta anterior a los estudiantes, de los científicos que uno admira. Yo creo que una persona que es admirable por todo lo que tenía en contra, ¿ya? Y igual surgió Stephen Hawking. Yo creo que es un tipo, ¿ya?, que hay que sacarse el sombrero, porque a pesar de todas las dificultades que tuvo en su vida, logró destacar. O sea, yo creo que es genial. Erika. Mi hobby, bueno, hacer trekking. Y buscar hongos. Hay recolección. Puedo hacer las dos Sí, cosas al mismo exacto, se tiempo. puede hacerlo. Sí. En nuestra búsqueda o en salidas micológicas ahí es caminar y empezar a buscar distintas especies, fotografiarlas también ahí. Pero claro, el trekking para mí es como mi conexión con la naturaleza, con amigas y poder recargar un poquitito las pilas, sacar ahí como toda el cansancio del trabajo. Bueno, agradecemos, ¿cierto? Como dice Luis, pasó súper rápido, súper interesante también, y los felicitamos a los estudiantes porque a mí me da gusto cuando cuentan con tanta pasión lo que están investigando y lo que les gusta. Muy linda el relato también, y agradecemos también a los académicos, a Erika, a Ociel, y nada, Luis, ¿cierto? Así es. Nos vemos en el próximo capítulo. Así es, seguimos, por supuesto, los invitamos a visitar nuestra plataforma para que sigan escuchando y ahora también viendo La Ruta de los Alimentos, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, indispensable para recorrer este camino. Eso, así que muchas gracias. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile.